Bueno, aquí estamos en el sector living junto a Anita, que me va a apoyar en esta entrevista muy importante, muy interesante, y tiene que ver con un tema terrible realmente que concierne al tema de cómo se está generando una grieta en el polo sur. Se está haciendo una grieta que realmente puede llegar a producir que el polo se divida en dos y tengamos dos icebergs súper gigantes. Y para eso, qué mejor que la gente de Greenpeace. Tenemos a Hernán Nadal, que es el director de comunicaciones para toda la región, ¿no? Sería, y él realmente conoce el tema, estuviste ahí. Y bueno, bienvenido a Pura Vida y nos encantaría que nos cuentes de esta famosa grieta. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es una grieta que tiene 200 kilómetros, que se va ampliando y es una señal más que vemos de los efectos del cambio climático. Así como venimos trabajando mucho tiempo en el Ártico y también mucho tiempo en la Antártida, ahora vemos que eso avanza a un ritmo mucho más acelerado de los que los científicos pronosticaban hace algunos años. ¿Sabía lo de la grieta? ¿Sabía que se iba a producir? Ya existía. Sí, la grieta ya existe y el calentamiento global se va produciendo a una velocidad que todavía va más rápido que los pronósticos. Esto es lo que está generando tanta preocupación. Esto se sabe que se va a desprender, la temperatura en la Antártida está subiendo, en los polos la temperatura sube mucho más rápido que en el resto del planeta y eso es lo que nos da la señal que de lo preocupante que es para el tema. Para comprender un poco, ¿no? Porque siempre hablamos ya como que tenemos reentendido que es un polo, ¿no? O sea, sí. ¿Estamos hablando de lo que sería un continente enteramente de hielo o abajo hay tierra? ¿Cómo es esto? Contanos un poquito para entender qué es una grieta en el polo. Bueno, es distinto el polo norte del polo sur. En el Ártico es todo hielo flotando sobre el agua. Bien. Que por primera vez en la historia estamos muy cerca que en el verano no haya más hielo. Es una situación muy preocupante. Nada de hielo en el verano, en el Ártico, estamos muy cerca que no haya más hielo. Es algo que nunca pasó. ¿Está conformado de hielo? El Ártico está conformado en hielo, en verano se achica, en invierno se expande. Puede achicarse lo suficiente como para que desaparezca. Exactamente. Bien. Siempre se achica y se expande, obviamente de acuerdo al cambio de la temperatura, pero estamos muy cerca por primera vez en la historia a que no haya más hielo en el verano. Bien, y lo que tiene que ver con el Polo Sur, ¿cómo está compuesto? En el Polo Sur hay un continente y hay hielo, que parte está en la tierra y parte está en el agua. Lo que se está desprendiendo tiene un impacto sobre las dos partes. Lo que está en el agua obviamente no va a generar un aumento del nivel del mar, tiene otros impactos, pero todo el hielo que está en el continente, y que va a terminar en el agua, están estimando que puede producir un incremento del nivel del mar de hasta 10 centímetros a nivel global. Obviamente, metros, pensemos que es un promedio, o sea, esto puede significar 2 metros en lugares bajos y bueno, claro, es 10 centímetros a escala global, de acuerdo a cómo sea la geografía de cada uno de los países, es cómo va a afectar. Hay lugares donde va a afectar mucho más. ¿Y esta grieta, geográficamente, dónde está ubicada? ¿Sobre la parte de hielo o sobre la parte de continente? Está sobre la parte de hielo, pero va a tener impacto sobre los glaciares que están en el continente, por eso va a haber un desprendimiento de hielo hacia el mar que tiene estos impactos. Lo que pasa con el cambio climático son tantas variables las que se tienen que predecir que nunca se puede saber con exactitud qué es lo que va a pasar. Por eso todas las predicciones fueron es muy dinámico esto. Más benévolas de lo que está pasando, porque hay muchas condiciones. El incremento de todos los gases que ya hay en la atmósfera, que son los que provocan el calentamiento global, es algo que tenemos que detener. Y esto que estamos viendo se está pasando en el mismo momento que Estados Unidos decide... Eso te iba a preguntar, digamos. Estamos en un contexto internacional en el cual una de las principales potencias del mundo, responsables de la mayor contaminación después de China, ¿no? Sí. Productora de gases, acaba de decir, yo no adhiero al protocolo de París, me corro. ¿Qué implica eso en términos de preocupación por el cambio climático? Bueno, es muy preocupante como señal hacia los otros países. Estados Unidos no solamente es uno de los generadores históricos de este problema, sino que sigue siendo el segundo productor de gases de efecto invernadero después de China. Con lo cual, ellos que iban a poner muchos fondos se retiran, no es una muy buena señal para otros países en vía de desarrollo, pero sin embargo también por el otro lado vemos que hay un compromiso mucho más grande de los países de Europa, de China, de la India, que están, por ejemplo, entre China y la India cerrando 100 plantas de carbón, ¿no? El carbón es la peor energía, la más contaminante, que más cambio climático genera, y están yendo hacia ese buen camino. En Estados Unidos mismo hay un montón de oposición a lo que está haciendo Trump. Sí. California es la cuarta economía del mundo y va hacia las energías renovables. Estados Unidos siempre tuvo esta cuestión de reacia, ¿no? frente a este aspecto, pero Obama lo estaba llevando para el lado de... estaba negociando para que sí, que se corte la emisión de gases. Sí, no era lo más ambicioso que debería ser, pero por lo menos empezaba en el camino correcto. Ahora, en términos de tiempo, para realmente decir esto no da para más, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, yo empecé a trabajar hace 13 años y ahí hablábamos de nuestros nietos, después de nuestros hijos. Ya los impactos del cambio climático lo estamos viendo. Vamos a ver nosotros. Ahora, todas las inundaciones que vemos en muchos lugares de nuestro país, que además están incrementadas por los efectos de la deforestación, tenemos dos problemas que se suman ahí, tienen que ver con el cambio climático. Nosotros creemos que estamos seguros que se tienen que tomar medidas ya mismo, porque hay un límite de 2 grados que puede aumentar la temperatura en comparación con la era de preindustrial, y estamos ya con los gases que están en la atmósfera, vamos a llegar a 1,5, con lo cual el cambio se tiene que dar ya, porque si no las condiciones de vida en el planeta van a ser mucho más difíciles para todos, no solamente para la biodiversidad o los bosques, sino que va a haber para todos nosotros. Sí. Y siempre los más afectados son los que están afectados también por otros problemas sociales o económicos. Sí, ¿no? Claro, sí, son siempre los más vulnerables. Exacto. Ahora, hay algunas teorías que también hablan no solo de la preocupación por la emisión de gases, sino por la reducción del oxígeno en la atmósfera. ¿Ustedes tienen algún estudio hecho al respecto? Hay muchas teorías que tienen que ver con el impacto. Por ejemplo, además, lo que todavía no se había considerado tiene que ver con la liberación de metano de las vacas. La ganadería es uno de los generadores de cambio climático, no es el más importante, el más importante es el energético, pero hay metano que se está liberando del permafrost en Siberia, en todo el territorio ruso, porque al derretirse esa zona se libera.